Aquella mañana del 4 de agosto, cuando una persona después de otra, la criada, los vecinos, el médico y la policía, se enteró de labios de Lizzie que ella había encontrado muerto a su padre, cada una de ellas le preguntó: ¿dónde estaba usted? No era una pregunta fundada en la sospecha, sino una reacción instintiva ante algo que no había sido explicado. ¿Había salido? ¿Se había ido al lugar más apartado de la casa para no oír ni ver nada? ¿Dónde estaba usted? Lizzie encaró esta pregunta más de media docena de veces. Moody analizó cuidadosamente sus respuestas. A Bridget le había dicho: yo había salido al patio del fondo, oí un quejido, entré y encontré la puerta abierta y descubrí a mi padre. A la señora Churchill, la primera vecina que llegó, le dijo: había ido al granero, iba en busca de un trozo de hierro cuando oí un ruido extraño, entré, encontré la puerta abierta y a mi padre muerto. Al doctor Bowen le había dicho: estaba en el granero buscando un trozo de hierro. A la señorita Russell le había dicho: había ido al granero en busca de un trozo de lata o de hierro. A un funcionario le había dicho: estuve unos 20 minutos en el granero. A otro le dijo: estuve en el piso alto del granero durante media hora. A un tercero le dijo: estaba en el granero y oí un ruido como de una pelea. Ir a la casa de discrepancias es una ocupación favorita de muchos abogados. A menudo se les oye decir que han revisado las declaraciones con un peine fino y orgullosamente dan a entender los resultados de su operación, consistente en alguna variación trivial de énfasis o de frase. Pero las declaraciones hechas en distinto momento por personas verdaderamente sinceras casi nunca corresponden exactamente. El acuerdo es el fruto de un arte deliberado. Esta consideración no podía ser ignorada por hombres capaces y honrados como Moody y su jefe. Su censura, por lo tanto, no estaba dirigida principalmente a las diferencias catalogadas arriba. Tomaron un rumbo más eficaz. Más tarde, ya pasada la agitación del día, cuando Lizzie hizo un relato completo y detallado y se apartó en un detalle verdaderamente esencial de lo que había dicho en sus primeras respuestas. En aquellas primeras horas de confusión, 3 veces, por lo menos, ella había hablado de haber oído cierto ruido, un quejido, un ruido como de una pelea, pero siempre un ruido había llamado su atención, la había hecho volver a la casa y de esta manera la había llevado al descubrimiento. Pero cuando se intensificó la pesquisa, dijo Moody, otra historia se presentó a la vista. No se trata aquí, caballeros, y les ruego que pongan atención, de una diferencia de palabras. En un caso se afirma que un ruido la alarmó, por otra parte se afirma que vino fría y deliberadamente de buscar un trozo de hierro en el granero, y al dejar su sombrero, por accidente, descubrió el homicidio cuando se dirigía a las habitaciones del piso alto de la casa. Por arraigado que esté nuestro desprecio por las discrepancias, debemos reconocer la justa premisa subyacente. En el trastorno que siguió a los crímenes, el granero y el patio del fondo pueden haber parecido intercambiables, y 20 minutos más o menos lo mismo que media hora. Pero, ¿era posible equivocarse sobre la forma en que se hizo el descubrimiento? ¿Era posible que se confundiese y dijera primero que un ruido la hizo entrar ya recelosa en la casa y luego que el horrible espectáculo la sorprendió de improviso? ¿Podría uno olvidar si la primera alarma llamó la atención de la vista o del oído? A menos que Lizzie fuese una mentirosa o algo mucho peor, la confusión es inadmisible. Los asesinatos fueron cometidos un jueves. No fue hasta el domingo siguiente que Lizzie quemó el vestido. No hubo ninguna tentativa de secreto o de engaño, ningún hecho oculto por la oscuridad de la noche. Ella procedió bien abiertamente a la luz del día, delante de testigos. Para una mujer inocente, su comportamiento fue extraordinariamente ingenuo. Para una culpable, extraordinariamente tonto. O, como en los cuentos de G.K. Chesterton y de Poe, extraordinariamente hábil en su verdadera ostentación. Pues Lizzie había sido prevenida de que debía cuidarse. El sábado a la tarde, el alcalde de Fall River le había informado expresamente que estaba bajo sospecha. Era el día siguiente, poco antes de mediodía. Alice Russell, que en ese momento paraba en la casa, bajó del piso alto y entró en la cocina. Allí encontró a Lizzie y a Emma. Esta estaba ocupada lavando platos en el fregadero. Lizzie estaba de pie junto a la cocina. Tenía un vestido en el brazo. Al entrar la señorita Russell, Emma miró a su hermana y le dijo: ¿Qué vas a hacer?
«Voy a quemar este vestido viejo», repuso Lizzie. «Está todo cubierto de pintura». Procedió inmediatamente a hacerlo trizas. En el patio había varios policías de servicio que fácilmente podían ver en cualquier momento que quisiesen mirar. La señorita Russell comprendió también el efecto equívoco creado por esta escena, que pidió a su amiga que por lo menos se alejara de la ventana. «Yo no haría esto», le dijo, «donde la gente puede ver». Quizás esta observación tomó de sorpresa a Lizzie. Por lo menos se retiró un poco y tranquilamente continuó con la destrucción del vestido. La policía, como lo señaló Moody, ya había registrado la casa y examinado todas las prendas de vestir para ver si no estaban manchadas. No habían encontrado ninguna con manchas de pintura. Si el Estado hubiese podido probar, más allá de toda duda, que el vestido que Lizzie había quemado en la cocina era el que había usado en la mañana de los asesinatos, se hubiesen aflojado los principales puntales de la defensa. Nadie que la había visto aquella mañana accidentada había observado sangre alguna en su persona o en sus ropas, a pesar de que, más por hábito que por necesidad, las vecinas le habían desbrochado el vestido, le habían abanicado la cara y le habían frotado las manos. La situación era aún más notable que en el caso de Wallace. Este, suponiendo que hubiera sido culpable, estuvo solo en la casa mientras se lavó y cambió de ropas. Tuvo que andar a prisa, pero estaba seguro de que no lo interrumpirían. Si Lizzie cometió los sanguinarios crímenes, el agresor se habría salpicado, dijo el perito. Es también de presumir que se vio obligada a lavarse y a mudarse, pero debió hacerlo 2 veces y cada vez corriendo el riesgo de encontrarse con Bridget antes de que los rastros de sangre fueran quitados. Y aun cuando hubiese corrido este riesgo y con suerte pudiese justificar su acción, ¿cómo pudo disponer de las ropas incriminadas? Después de la segunda muerte, cuando el margen de tiempo era tan escaso, solo pudo haberlas ocultado en alguna parte de la casa. En esto radicaba la importancia del vestido estampado celeste, ya que la acusación deseaba probar que era el vestido de la homicida, pero eso era precisamente lo que no conseguía hacer. Sus testigos estaban en desacuerdo sobre el vestido que Lizzie usaba el día decisivo. La señora Churchill dijo una cosa, el doctor Bowen otra, y ni Bridget ni la señorita Russell podían recordar nada en absoluto a ese respecto. No obstante sus rasgos contradictorios, el episodio de la mañana del domingo en la cocina no era el indicado para aplacar las sospechas. Si se invita a los miembros de un jurado a condenar a alguien por asesinato sobre pruebas puramente circunstanciales, se debe estar preparado para responder todas las preguntas que pueden hacer. Moody se había ocupado de los para qué, faltaban todavía los con qué. Los asesinatos como estos no se cometen con las manos desnudas, ni con un arma liviana o de bolsillo. Por algunas de las heridas de la cabeza de Andrew Borden se podía fijar con exactitud el largo de la hoja homicida. Tenía 3,5 pulgadas y había caído con el peso de un hacha. ¿Dónde estaba este temible y mortífero instrumento? No había quedado abandonado en la escena del crimen. El asesino, por lo tanto, se lo había llevado. ¿Era probable, preguntó Moody, que un desconocido hiciese esto y que hubiese salido corriendo a la luz del día con su arma manchada de sangre? ¿O la probabilidad señalaba a un ocupante de la casa, conocedor de sus recursos para ocultarla o deshacerse de ella? En el sótano, en una caja sobre el anaquel de la chimenea, la policía había descubierto la cabeza de un hacha pequeña. El mango había sido arrancado y el trozo que quedaba estaba cubierto de una capa de ceniza. Se había medido la hoja de esta hacha y tenía exactamente 3,5 pulgadas de largo. Aquí había otra vez una honda sospecha que no alcanzaba a ser prueba. La actitud del Estado era convenientemente reservada. No insistimos, dijo Moody, en que estos homicidios hayan sido cometidos con esta hacha. Puede haber sido el arma. Hizo una pausa. Puede muy bien haber sido el arma.